buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más en el Toro por los Cuernos. Miren, ustedes recordarán una fecha terrible. Es la fecha del 11 de septiembre del 2001 y unos atentados diabólicos que cambian completamente todo el sistema de seguridad y de protección de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es una fecha que ha cambiado nuestras vidas. A partir de entonces, pues no nos ha quedado más remedio pues que blindarnos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, una parte fundamental de esos blindajes, porque son, y ya eran desde entonces, objetivo 1 terrorista, pues son las instalaciones de las recasificadoras. Sí, se dan cuenta, tenemos una ahí en la ría, en pleno centro de la ría, pues eso es objetivo 1 terrorista. Y por ejemplo también aeropuertos y, como no, los puertos. Los puertos en España tienen un tratamiento muy especial y hay unos que se consideran los más importantes, que son los puertos del Estado. Bien, para hablar de puertos, para hablar de seguridad en los puertos, para hablar de cómo están en este momento los colectivos de los puertos, para hablar de la policía portuaria, que ya verán ustedes, que desde Carlos III están siendo los ángeles de la guarda de nuestros puertos. Sí, Carlos III. Bien, ya saben por qué lo digo, algunos. Y además, para ello, pues tengo la enorme suerte de contar esta noche con 3 primeras figuras. Los 3 pertenecen a comisiones obreras y se los voy a presentar en este momento. Primero, Soraya Díaz, que es la responsable nacional de comunicación. De los puertos. De los puertos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y Soraya, eres policía portuaria también. Del puerto de Barcelona. Del puerto de Barcelona. Sí. Y acabas de llegar a Galicia por primera vez. Y estoy, fantástica Galicia, y estoy muy ilusionada. Además, los compañeros me han hecho un tour turístico y os tengo que reconocer que es precioso. O sea, nada que envidiar con Barcelona, os lo aseguro, ¿eh? Pues muchísimas gracias, y qué bien que te haya gustado tanto, que te hayamos gustado tanto. Sí. Ojalá que te lleves un maravilloso sabor de boca de Ferrol y de Galicia. Gracias. Y bueno, Pedro Suárez. Pedro, eres el responsable general de puertos de comisiones obreras. Responsable de la sección sindical, sí. De la sección sindical, estatal de toda España también. De comisiones puertos, sí. Cuéntame. La Constitución española determina que hay ciertos puertos que tienen que ser del Estado. Lo gestiona la Administración General del Estado. Es algo así como garantizar que el gran comercio, o el transporte de pasajeros más importante, más relevante, dependa de lo que es un bien general, que es gestionarlo a nivel estatal a través de puertos del Estado. Se organiza con las autoridades portuarias y el propio puerto del Estado. Está recogido en la Constitución española que esto se reserva para la Administración General del Estado. Entonces, los puertos, pues son lo que tenemos en el diario cada uno, de que los puertos, pues sea Barcelona, Algeciras, Valencia, Cádiz, las Islas Baleares, Canarias, todos son puertos de interés general. ¿Por qué son lo importante los puertos de interés general? Porque el 65% de las exportaciones se hacen a través de los puertos de interés general y el 85% de las importaciones se hacen a través de los puertos de interés general. Aparte de gestionar un tráfico de pasajeros que ronda el orden de 24 millones de pasajeros al año, con una importante carga que son los cruceros, que es algo novedoso en el sistema, que lleva unos años, pero no deja de ser novedoso, que antes no existía, que es importante para los puertos esta gestión, más que para buscar una rentabilidad económica, que entendemos desde comisiones que los puertos no están para, su objetivo no es buscar una rentabilidad económica, sino garantizar que el libre paso de mercancía y de pasajeros a través de los puertos. Es un tráfico muy sensible porque son todos, los cruceristas, la mayor parte son de carácter internacional, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo por parte de la autoridad portuaria, a través básicamente del servicio de la policía portuaria, para garantizar la seguridad de estos cruceros. Aparte de los tráficos que son esenciales, como lo denominado Operación Paso del Estrecho. Todo este tráfico que tenemos de pasaje que viene de Europa hacia Marruecos, hacia Argelia, que eso también son gestionados a través de los puertos de interés general. ¿Y puertos de interés general en Galicia cuáles son? Tenemos Vigo,
Coruña, tenemos Ferrol, Marín y Villa García. Marín Ría de Pontevedra. Todos dependen del Estado, o sea, todo depende del Estado. Pero sin embargo, la curiosidad es que a la autoridad portuaria la nombra la comunidad autónoma. Que es lo que efectivamente. o sea, todos los demás puertos, ¿no? El nombramiento lo hace cada comunidad autónoma. El nombramiento de cada uno de los consejeros del Consejo de Administración, aunque somos personal del sector público, de la Administración General del Estado, dependemos del Ministerio de Fomento, en definitiva, dependemos de un Consejo de Administración, y en ese Consejo de Administración los nombramientos lo hace la comunidad autónoma, empezando por el presidente. Bien, me vais a perdonar un momento, voy a presentar a Fran Pena, que se nos había quedado aquí, porque ¿sabes qué pasa? Que como hoy es un programa excepcional, porque yo normalmente tengo 2 invitados, y entonces de repente me he ido con los 2 invitados y digo yo, pero si me faltaba Fran, y es aquí una columna vertebral del programa, de la casa, eres de la casa, Comisiones Obreras, Puerto y Puerto de Ferrol, Policía Portuaria. Sí. Bien. Hablando del Consejo de Administración, ya entramos todos si queréis y me contáis, porque yo digo, muy bien, esto depende de Fomento, la autoridad portuaria, me parece a mí, el cargo de autoridad portuaria es un cargo muy importante por lo que estamos viendo, porque tenemos a la autoridad portuaria y luego tenemos a el director del puerto, ¿no? Bien. El presidente de la autoridad portuaria y el director de la Exacto, el presidente y el director. El director siempre tiene que ser un ingeniero de caminos, ¿no? ¿O no siempre? Hasta ahora sí, hasta ahora tenía siempre que ser, fueron sí, ingenieros porque de caminos. tenía que visar las obras y por Claro. eso tenía que ser. Lo que no te puedo confirmar en estos momentos que no haya cambiado con la ley de altos cargos, de nombramiento de altos cargos, que no haya cambiado, no te lo puedo confirmar, Bien. pero hasta hace relativamente poco, efectivamente tenía que ser ingeniero. ¿Y el presidente de la autoridad portuaria se le exige algún conocimiento especial para ocupar un puesto de, creo, una enorme importancia y una enorme trascendencia? ¿Tiene que estar vinculado? ¿Tiene que ser ingeniero de caminos? ¿Tiene que ser tal? No tiene que tener ninguna titulación. Ah, qué bien. Tiene que tener una valía, ¿no? Y esa la tiene valía, como alto cargo la tienen que evaluar. El nombramiento, efectivamente, esa propuesta de la comunidad autónoma, pero está, de alguna forma, el visto bueno tiene que pasar por Puerto del Estado. Bien. Entonces, la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma decide que el señor tal o la señora tal va a ser presidente o presidenta, entonces, envía la propuesta a Puerto del Estado, analiza que, bueno, que es una persona que se le supone que tiene suficiencia para desempeñar su cargo y efectivamente lo nombran. Lo nombran. O sea, es un cargo político, no es un cargo técnico. No, y entonces, es un cargo político. Bien. O sea, puede ser una persona totalmente desvinculada del tema y ser presidente de la autoridad portuaria. Perfectamente, sí. O sea, por ejemplo, un profesor de filosofía y letras puede ser presidente de la autoridad portuaria. Sí, y un ama de casa también, siempre que tenga reconocido prestigio y no tenga... Bueno, pregunto, si se considera su valía si se en considera puertos su valía, del Estado, podría ser. exacto, sí. O sea, no se necesita una competencia específica. Bien, ahora ya sabemos... A priori no. Bien, Consejo de Administración lo nombran también las autonomías, ¿no? Sí. Sí. Bien. Pero a propuesta de unos órganos que pueden ser el Ayuntamiento de Ferrol, el Ayuntamiento de... porque esa autoridad portuaria, por ejemplo la de Ferrol, toca varios ayuntamientos. Entonces hay un consejero que pertenece al Ayuntamiento de Ferrol, otro que puede ser de la cofradía, y entonces lo proponen esos órganos y la Junta finalmente es quien lo nombra. Bien, volviendo al organigrama de la empresa, a ver qué os parece. Vamos a ver, hay un problema siempre de emolumentos por abajo. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, un cargo, es para tener así una idea y a ver de qué va el puerto. Por ejemplo, una policía portuaria, ¿qué es el sueldo de un policía portuaria? O de un... Pues hombre, más o menos, que serán 1.200, 1.300, 1.400 euros. Pues sí, haciendo noches, la media del sistema está... La media del sistema lamentablemente está ahí. Por ahí. Después de 7 años ya de recortes está ahí. Con guardias y con todo esto. O sea, te noches, quiero decir festivos. vosotros trabajáis en festivos, hacéis guardias y todo eso forma parte de esto. No tenéis luego aparte las guardias que hacéis, no. O sea, el salario es este
menos, sí. Tengas las guardias que tengas y estés por la mañana, por la tarde o por la noche. Más o menos va así. Más o menos, sí. Más o menos va así. Pero dependiendo de también... el número de festivos que hagas. Exacto. Sí, o sea, sobre 1.300, 1.400. Acuerdos de empresa, sí, luego... por ahí. De media 1.300. Sí, Sí, 1.300. 1.300 euros la policía portuaria, la seguridad y La todo media, esto. sí. Y una pregunta, y por ejemplo, ¿y el sueldo del presidente de la autoridad portuaria? Pues Varía. depende de qué grupo de puerto estemos hablando. Por ejemplo, Sí, Ferrol. sí, pues no te lo puedo decir el dato concreto. Pero bueno, la media, yo diría, por lo que sé de otros puertos, estaría rondando entre los 80.000, Más o menos. Tú lo sabes, más o menos. 80.000. ¿El de aquí de Ferrol? ¿Sí? Exactamente no, pero... Está publicado. Está Sí, publicado sí. en la 80, página de 90 puertos mil del euros Estado. al año. A ver, yo creo que el de Ferrol igual algo menos, pero bueno. por ahí, 80.000. Tampoco Bueno. sé exactamente si lo que está publicado, ¿sabes? Van también todas las variables, por así decirlo, sus guardias y sus festivos, Sí, sí. si va todo público o no. Bien, No- pero entonces ya lo que sabemos es de quién dependen los puertos. Estos son puertos de interés general, sabemos más o menos que hay un personal, quién nombra al presidente, quién nombra al consejo, cómo funcionan, ahora me vais a contar un poquito cómo funcionamos por abajo, más o menos los cargos que obtenéis vosotros, lo que cobráis, y la autoridad portuaria, que tampoco se le exigía pues una cosa muy especial, no tenía que ser ni un ingeniero de caminos, ni de canales, ni de puertos, 80, 90 mil euros. Bien, centradas las bases. Contarme de la policía portuaria, ¿qué es la policía portuaria? ¿Cuándo empieza y qué labores desempeña? Bueno, pues... Un poquito de historia. Un poquito de historia, pues allá por Carlos III, pues España era una potencia marítima, tanto a nivel militar como comercial, y entonces pues toda la mercancía que llegaba de las Indias y de más países, ¿no?, con los que se comerciaba España, llegaba a nuestros puertos. Y finalmente en los puertos había que asegurar esas mercancías y asegurar, pues, como se decía en los antiguos escritos, la paz en los muelles. Entonces, por lo tanto, pues, se les ocurre crear un cuerpo de celadores guardamuelles para así un poco velar por los bienes, porque no hubiera conflictos o motines. Pues esa idea fue tan buena que los ingleses y los holandeses nos la copiaron pues pocos años después, ¿no? Hablando de historia, allá por el 1860 o así, los ingleses ya sacaron su acta para esos alguaciles, que les llamaban ellos, se hicieran cargo de la seguridad de los muelles y de los bienes. Y bueno, pues esta gran idea que tuvieron nuestros antepasados, pues se ve que ha ido avanzando. Y bueno, ahora ya estamos en otro marco, pues una vuelta más, después del año 2001, que, pues, como tú decías, ya no solamente en los aeropuertos, sino que ahora también en los puertos ha aumentado mucho la seguridad y bueno, se nos requiere de más profesionalidad y estar pues, más... Porque tú me decías que a partir del 2005 es cuando se cierran, ¿no? El 2007 es cuando se cierran definitivamente todos los puertos, ya no puede pasar la gente, claro, por las Aquí medidas de seguridad. el puerto de Ferrol, el 1 de julio del 2004 se cerró el puerto de Ferrol. Ajá. Al principio fue una cosa que pues, chocó mucho. Claro, la ciudadanía iba al puerto, era un lugar más, ¿no?, de ocio, pues, para dar un paseo, para ver cómo atracaban los barcos, cómo se descargaba una mercancía. Y entonces pues se empezó a poner una valla, se pusieron unas barreras, ya había policía en las barreras y estaba cerrado. Ya antes algunos puertos comenzaran a tomar ciertas medidas y luego finalmente con la transposición de esa legislación internacional en el 2007 es cuando ya todos los puertos están totalmente cerrados, hay que identificar a las personas que entran, hay que tener un control sobre las mercancías y bueno, junto con los fuerzas de seguridad del Estado, quien lleva esas funciones es la policía portuaria. La policía portuaria. Soraya, tú vienes del puerto de Barcelona, Sí. que es fantástico, y trabajas allí de policía portuaria. Sí. Y aparte eres la responsable de comunicación de la cosa de los puertos. Ujú. ¿Tú cómo ves? ¿Qué carencias ves en este momento? ¿Qué reivindicaciones crees que son necesarias? ¿Está garantizada la seguridad? ¿Os dejan? O sea, estáis con dotados con el material, con la formación, como para poder hacer frente a la labor que tenéis que desempeñar, ¿o no?
Mira, Pepa, aquí hay que diferenciar bastantes cosas. Cada puerto tiene sus matices, tiene también sus diferencias, tanto de territorio, policías portuarios que realizan unas funciones que por necesidad las tienen que realizar, que en otros puertos no son de necesidad. Por ejemplo, en Barcelona te puedo decir pues que nosotros vamos un poco más avanzados en lo que es la seguridad de dominio público que en otros puertos, pero más que nada porque el puerto forma parte de la ciudad, una parte de territorio bastante importante forma parte de esa ciudad. Y bueno, todos los problemas que ocurren en una ciudad y que dan respuesta a una policía local, pues damos respuesta también nosotros por formar parte precisamente de ese territorio portuario, que les pasa también pues a otros puertos como Valencia, por ejemplo, Algeciras, y otros puertos que son más interiores, tienen una parte más restringida, pues realizan más funciones de control de interior de puerto. Entonces, por eso te decía, hay bastantes diferencias. Luego también está que estas funciones son difíciles de realizar porque dependemos también de una oferta de empleo público que ahora mismo por ley la tenemos muy restringida. Estamos también a la espera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Comisiones Obreras ha hecho entrega de unas enmiendas, eso Pedro te lo explicará mejor, a los grupos parlamentarios para que nos recogieran precisamente con más detalle como autoridades portuarias y puertos del Estado, que nos recogieran en detalle pues también en esta oferta de empleo público. Y bueno, estamos a la espera a ver qué solución nos dan para los puertos. Evidentemente, desde el 2010, con el Real Decreto, donde se prohibió la oferta de empleo público, pues las plantillas han menguado. Me imagino, muchísimo. Claro. Entonces hay funciones que no podemos realizar porque los agentes más que nada no llegan. Y todo y así también hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han visto mermadas sus plantillas, con lo cual se hace difícil de hacer una coordinación y de colaborar todos a llevar a cabo en unas funciones de seguridad en los puertos. Claro, porque en un puerto nos encontramos, por un lado, con la Policía Portuaria, por otro lado, con la Guardia Civil y por otro lado, con la Policía Nacional. ¿Cuáles son las competencias de cada uno? Porque me imagino que las tendréis muy delimitadas, ¿no? La Seguridad Portuaria, la Policía Portuaria tiene y debe controlar el dominio público portuario dentro de su ámbito de actuación, de sus funciones que están recogidas perfectamente en la ley de puertos. Luego hay Guardia Civil, el destacamento de Guardia Civil, que se dedican al tema fiscal, trabajan para aduanas, para el tema de mercancías. Y luego está la Policía Nacional, que se encarga concretamente de todo el tema de la documentación hacia los inmigrantes y demás, en las embarcaciones, que cuando baja un tripulante que tenga documentación en regla y demás, sobre todo para la extranjería. Entonces, ellos son policía, nosotros somos policías especiales administrativos y ellos tienen funciones de policía general. Pero nosotros, la ley nos reserva una determinada función, con el control de tráfico marítimo y terrestre, todo lo que desarrollar los planes de protección para conductas de prevención sobre conductas antisociales o terroristas, que es lo que comentabas antes, de lo que es una legislación que viene de los atentados de la Torre Gemela. Entonces, cada uno sí sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y los tres cuerpos colaboran. De tal forma que, bueno, pues cualquier problema de seguridad lo puede tener un guardia civil, un policía nacional o un policía portuario.
Recientemente hemos tenido un problema en Valencia, que un usuario no quiso hacer caso a las indicaciones de un policía portuario. Y bueno, y la respuesta que recibió el policía portuario fue que se abalanzara con él, y bueno, pues se hubo que detenerlo, se fue detenido por la policía portuaria y se presentó a la Policía Nacional. O sea que siempre hay una estrecha colaboración. Luego tenemos problemas en determinados puertos con la inmigración, al hilo de lo que comentaba Soraya, porque faltan efectivos tanto en la policía portuaria como en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, lo que hacen de policía general. Entonces, la policía portuaria está apoyando y colaborando, siempre de la parte de los servicios que presta el puerto. Por ejemplo, si tú tienes el policía portuario no está para atender inmigrantes, para eso está la Policía Nacional. Y en su caso la Guardia Civil por el control de fronteras. Bien, pero si tú tienes un barco que tiene que salir a tal hora y tiene un problema de inmigrante, el policía portuario tiene que garantizar que ese barco salga a la hora. Y sobre todo tiene que garantizar la seguridad del propio inmigrante. Estamos hablando de gente que está desesperada y que, bueno, que se mete en las hélices de los buques y demás, ¿no? Entonces, esas son las funciones que están claramente definidas y que nosotros estamos ejerciendo de facto. Dicho esto, Puerto del Estado no estoy convencido que Puertos del Estado esté convencido de que tiene que hacer más por la seguridad de los puertos. O sea, ¿no crees que o sea, le parece que está bien? Sí, con no, las plantillas que tiene una cuestión y con de las decir, historias. bueno, pues esto, claro, pero lo que no cuenta Puerto del Estado es que todo lo que pasa en los puertos, buena parte de las cuestiones que pasan en los puertos, no van más allá por el esfuerzo de los policías portuarios. Claro. Claro, si tú tenías antes mira, tenemos un problema en la autoridad portuaria de Cádiz. Bueno, pues que no tienen gente para atender todos los puertos que tienen y prestar los servicios, pues como lo pueden prestar. Pues nosotros decimos y lo denunciamos públicamente que así no se prestan los servicios. Sí. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo la propia seguridad física de nuestros compañeros. Naturalmente. Que es un poco lo sin que entrar ocurre también en el puerto de Ferrol, del que luego vamos a hablar. Sin entrar en más detalle, entonces, cuando analiza qué es lo que está pasando, bueno, pues al final, como somos empleados públicos del sector público, nosotros todo lo que nos pasa, aunque luego si quiere lo comentamos, porque el caso de la autoridad portuaria es un caso muy curioso a nivel económico, porque no afectamos para la ley de presupuestos. ¿Ah, no? No, el sistema portuario es autosuficiente, se pactó así. De tal forma que a nosotros del presupuesto general de Estado no viene ni un euro. ¿Vale? Pero sí que estamos limitados por la ley de presupuesto general de Estado. Para cuestión de personal, por ejemplo. Y de retribuciones. También. Claro. Entonces, se da la situación de que, por ejemplo, la actividad portuaria del Ferrol. Hombre, pues la actividad portuaria del Ferrol podría contratar 20 policías portuarios más porque le hace falta. ¿Lo puede contratar? Sí, porque tiene dinero. ¿Y por qué no lo contrata? Porque Puerto del Estado no me deja. ¿Y de dónde sale el dinero que mueven los puertos? Entonces, si no sale de los presupuestos generales del Estado, ¿de dónde sale? El dinero de los puertos es de la propia gestión de los puertos, ¿vale? Tú llegas con un barco, entonces tú llegas, atracas y pagas una tasa. ¿Esa tasa para qué vale? Pues vale para que cuando llegues tengas servicios de alumbrado, los servicios generales, el servicio de alumbrado, que el puerto que tengas una zona de atraque, que te tengas garantizado que aunque no haya ninguna iniciativa privada vas a tener amarradores, vas a tener remolcadores, vas a tener prácticos. El puerto lo que hace es luego invertir con ese dinero, lo reinvierte en los gastos propios de explotación. Ajá. Y ahí se pagan las obras. Bien. Bueno, las deudas del puerto de Ferrol no son la deuda de los presupuestos generales de Estado, son las deudas del puerto de Ferrol. Y lo pagará con las tasas públicas que tiene que pagar cada usuario que quiera hacer un servicio de una empresa estibadora que mueva contenedores, pues eso tiene una tasa que se le aplica. El sistema, esto es una ley pactada. Entonces el puerto, me perdonas Pedro, entonces si el puerto en este momento, el puerto de Ferrol, por decir un ejemplo, si considera que necesita incrementar la plantilla de policías portuarios en 20 personas más, ¿no? Y tiene posibilidades, puede. O sea, no depende, tiene que ir... No, porque el Ministerio de Hacienda, a través del Puerto del Estado, le dice que no puedes contratar a nadie. Ajá. Entonces, no estamos. La idea de la paradoja es que estamos, porque desde comisiones, que por cierto, yo diría que en solitario hemos presentado unas enmiendas
Bueno, presentado no somos un partido político, hemos presentado una propuesta de enmienda que ha habido partidos políticos que la están tramitando, que han pasado en el Congreso y ahora están en el Senado. Estamos batallando porque saca unas enmiendas que se podría entender perfectamente. Oiga usted, si esto no afecta a la ley de presupuestos, ¿por qué no me deja generar empleo? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Dice, hombre, por una comunidad para Galicia, pues podríamos estar hablando de 100 empleos perfectamente. Nos estamos centrando en la policía portuaria, pero Puerto va más allá. Está el personal de la administración para gestionar todo el tema de las tasas, de facturación, de explotación, y eso, los servicios de mantenimiento para que el puerto esté en condiciones, para que haya una defensa, un sitio para amarrar el barco y demás, ¿no? Entonces, no entendemos nada. Y de, bueno, hubo un pacto, que fue la ley del 92, la ley de puertos del 92, que se acordó que esto iba a funcionar así, que se ha demostrado que año tras año vamos incrementando la plantilla. ¿Por qué? Desde el año 2010 tú me has quitado un 30% de mi poder adquisitivo, literalmente, Podemos hacerlo, sí. ¿Un 30%? Sí. Un 30% de poder adquisitivo cuando tú, como puerto, has crecido un 20% en tráfico. Esa es la paradoja que no entiende nadie. O sea, tú creces, tú tienes mayores ingresos y sin embargo... Sí, no, y me quitas el 5% de mi salario, y me lo metes en la cuenta de resultados. Entonces, cuando un presidente, para no concretar, cualquiera podría valer, yo me concreto con el presidente portuario de Estado, dice que el sistema da 200 millones de euros de beneficio todos los años, un sistema público que funciona. Bueno, pues parte de esos 200 millones de euros tiene que contar que hay un 5% del salario de los trabajadores que están metidos ahí. Aparte a la banda de congelaciones salariales, que rondamos un 12%, congelaciones salariales, el 5%, beneficios sociales que teníamos, como el fondo de fines sociales, que teníamos que, se acordaba, ayuda a promoción de la formación y demás, que está cercenado por la ley de presupuesto, lo han dejado, tenemos un 1% de masa salarial, está en el 25%. Bueno, pues temas como este, dicen, no entendemos nada. Entonces, ahora estamos en un momento que estamos intentando explicar, sobre todo al partido que sustenta al gobierno, los partidos que sustentan al gobierno, decir, oiga, por favor, quieren pararse un poco y prestar atención, porque tienen capacidad de generar empleo que no va a costar ni un euro a los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué hace falta? Porque son trabajadores que hace falta. Oiga, usted parece un poco. Y estamos en este momento, justamente, porque la ley ha pasado al Senado. Automáticamente estamos diciendo que se nos contemple, literalmente. Hasta ahora solo hemos conseguido modificar un artículo de la ley de presupuesto, que era una barbaridad, porque era, claro, imagínate que desde el año 2010 no hay empleo, aunque se ha ido recuperando con tasa de reposición, pero la tasa de reposición lleva trampa, porque claro, si te han tenido 2 años o 3 años congelado al 0% y ahora empiezas a reponer desde el 50 al 80% las plantillas, tú creces no creces. ¿Me perdonas un segundo? Claro, Vamos a publicidad Muy bien. y seguimos, enseguida estamos.